El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentes en Diálogo, el cual es un espacio donde se exploran temas de salud, bienestar, educación e inclusión desde la voz de quienes investigan sobre este tema desde el Doctorado Interinstitucional en Psicología. Mi nombre es María de los Dolores Valadez Sierra y soy profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Hoy hablaremos sobre educar en la diversidad, herramientas para la inclusión. Y para ello nos acompaña la maestra Brianda Franco López, doctorante de este programa, y su investigación en curso se centra en el tema alta capacidad intelectual y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, programa de formación docente. Bienvenida, Brianda. Hola, muchas gracias, muy buen día para todos. Pues estoy muy contenta de tener en este momento el micrófono. En este momento pues voy a describir un poco del estudio que yo estoy realizando específicamente. También nos acompaña la maestra Andrea Alvarado Jiménez, doctorante de este mismo programa, quien realiza una investigación sobre la evaluación e intervención del proceso motivacional en estudiantes universitarios con trastorno de espectro autista y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, doctora, y bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast. Pues como ya mencioné, estos trabajos que ustedes están abordando tocan aspectos importantes que tienen que ver con educar para la diversidad y promover la inclusión educativa en todos los niveles escolares. Indudablemente sabemos que es un derecho que todas las personas tienen para recibir una educación de calidad en todos los niveles educativos. Sí, porque generalmente luego se piensa cuando hablamos de inclusión en niveles de educación básica, pero es en todos los niveles, incluyendo hasta el posgrado. Y cuando hablamos de diversidad nos referimos a todas las personas que pueden o no tener alguna condición. Me gustaría primeramente si pudiéramos explicarles a nuestros radioescuchas qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y qué es el trastorno de espectro autista. Brianda, ¿pudieras comentarnos al respecto del trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Sí, claro que sí. Bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que suele abreviarse TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. Las definiciones nos dicen que tiene una base genética que es altamente heredable y que se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que perjudican el funcionamiento del individuo. Se considera que está presente en alrededor de un 5 a un 7% de la población mundial. Gracias. Andrea, ¿qué nos dice respecto al trastorno de espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista, también conocido por sus siglas como TEA, también es un trastorno del neurodesarrollo y también se presenta en tres áreas importantes. Una de ellas es la comunicación. Esto abarca personas que llegan a ser no hablantes hasta personas hablantes que tienen retos en cuestiones pragmáticos. También en cuestiones de socialización, también es otro espectro. Hay personas que tienen inhibición social, es decir, que pueden socializar con todos, y esto puede ser tener retos, sobre todo cuando son niños pequeños. No queremos que los niños pequeños estén socializando sobre todo con extraños porque puede ser peligroso, o se van al otro extremo donde no hay completamente una inhibición, y entonces esto hace que no quieran socializar o tengan retos en la forma en que socializan. Y la otra parte son las cuestiones que son
patrones repetitivos y restringidos. Esto se ubica tanto en cuestiones de rutinas, porque tienen preferencia a las rutinas, y también preferencia a temas específicos en los cuales los podemos llamar temas profundos, y esto también puede implicar retos porque a veces les puede costar trabajo salir de esa actividad, o incluso también en la parte que les comentaba de las otras dos áreas, de la comunicación y la socialización, pues que solo quieran convencer de lo mismo y la otra persona con la que están interactuando o no sabe de ese tema o no quiere conversar de eso. Y al igual que el trastorno del déficit de atención es un trastorno multifactorial, también tiene una parte que es una carga de heredabilidad, y también está otra parte de múltiples factores como la edad de los padres y también de otras cuestiones del medio ambiente. Muchas gracias. Yo, escuchándola, se me vino ahorita a la mente el preguntarles qué implicaciones tiene en el ámbito educativo tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad o tener trastorno de espectro autista. ¿Quién quiere contestar? Yo, sí. Son muchas las implicaciones. Lo que pasa es que en el caso de tanto el TEA como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues forman parte de una neurodivergencia, de una diversidad neurológica en el funcionamiento del cerebro que causa que percibamos y aprendamos del mundo de forma diferente. Esta diferencia en nuestra forma de aprendizaje origina o demanda que el profesor también realice modificaciones en la forma en que nos enseña, debido a que no todos aprendemos igual. Es importante que el profesor conozca a fondo de qué se trata el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, qué afectaciones que puede tener y de qué manera puede incidir en la forma en que captamos los estímulos que tenemos del exterior, los aprendizajes, para que pueda adecuar su enseñanza a nuestras necesidades. Gracias. Andrea, ¿quieres comentar algo? Sí, aportando también a lo que decía Brenda, justo por ejemplo en los dos perfiles también puede haber cuestiones sensoriales, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, dentro del aula no va a ser lo mismo donde a lo mejor el aula esté ubicada en un lugar donde haya mucho ruido externo, ¿no? Eso por un lado puede alterar, desregular a la persona que tiene trastorno de espectro autista, y por otro lado puede distraer muy fácilmente a alguien que tiene déficit de atención, ¿no? Entonces también hay múltiples factores que, aunado a justo lo que aporta y las distintas formas de enseñanza del docente, también van a afectar los procesos de aprendizaje de ambas condiciones. Interesante. Bueno, sé que ambas están investigando con estas poblaciones desde diferentes miradas y niveles educativos. La formación docente indudablemente es fundamental para poder intervenir con esta población. Brianda, ¿podrías hablarnos cómo es que llegaste a este tema que estás ahorita desarrollando y en qué consiste tu investigación? Sí, bueno, mi interés por continuar investigando este tema inició en la maestría. En la maestría entrevisté a varios profesores quienes me recalcaron pues que su formación docente en aquel momento para la enseñanza de habilidades socioemocionales estaba incompleta, estaba desarticulada, estaba desfasada, lo cual les generó muchos problemas a la hora de la enseñanza en el aula. No tenían los conocimientos necesarios para realizar un adecuado abordaje. Les pidieron que dieran enseñanza de habilidades socioemocionales cuando en su formación como maestros nunca se les mostró, nunca se les enseñó cómo lo tenían que hacer. Eso generó una gran emociones de incapacidad en los propios profesores. Este tema me interesó tanto que quise continuarlo en el doctorado. Y en el doctorado como tal, lo que me encuentro estudiando es el diseño y la puesta en práctica de un programa de formación docente dirigido específicamente a la doble excepcionalidad, a la enseñanza de alumnos que tienen altas capacidades y que también tienen TDAH específicamente. ¿Y por qué involucraste los de alta capacidad? Brevemente dinos a qué nos referimos con alta capacidad y cómo es posible que podamos hablar de alta capacidad y TDAH. Claro que sí, la alta capacidad son capacidades cognitivas más elevadas con respecto a la media poblacional. Y en este caso, la doble excepcionalidad más común es donde la alta capacidad se encuentra acompañada del TDAH, porque el TDAH es el
trastorno en la educación en México que tiene mayor presencia. No obstante, la doble excepcionalidad hace referencia a la presencia de altas capacidades y una condición que puede interferir con el aprendizaje. Esta condición bien puede ser el TDAH, puede ser el TEA, puede ser una dificultad en el aprendizaje, como puede ser la dislexia, la discalculia, la disgrafia. No solo hay doble excepcionalidad, incluso hay multiexcepcionalidades. Pero en este caso me enfoqué específicamente en esta doble excepcionalidad como tal, porque es la que se encuentra en mayor frecuencia en la educación en México. Gracias. Cuando hablamos de inclusión y educar en la diversidad, como ya lo había comentado al inicio, generalmente estamos pensando en educación básica, ¿verdad? Pero sabemos que en educación superior también debemos de trabajar con la diversidad de alumnos. De igual forma, ¿podrías decirnos, Andrea, en qué consiste tu proyecto y cómo es que llegaste a este tema? Claro que sí. Mi proyecto está enfocado en evaluar y mejorar los procesos motivacionales del alumnado universitario con trastorno de déficit de atención por hiperactividad y por trastorno del espectro autista. Y justo como usted lo comenta, doctora, lo que me motivó fue una de esas razones, ¿no? Que usualmente cuando llegan a la edad adulta hay menos apoyos porque la mayoría de los apoyos se enfocan más en la educación básica, ¿no? O también pareciera que dentro de los múltiples mitos que se encuentran relacionados a las condiciones dentro de la neurodivergencias, está esta parte como solo es en niños, ¿no? Y se nos olvida que esos niños pues obviamente se convierten en adolescentes y por ende en universitarios, en el mejor de los casos cuando se dan las condiciones, ¿no? Entonces eso fue justo lo que me motivó, porque justo yo empecé con el tema de trabajar con personas dentro del espectro autista y también con personas con déficit de atención desde la licenciatura, y justo yo veía que todo era como muy enfocado en niños y yo empecé también trabajando con niños y posteriormente encontraba justo que después cuando iban avanzando ya no había tanto esos apoyos, ¿no? O sea, parecía como si se desdibujaran esas necesidades que sabemos que aún existen, porque así como lo mencionó Brianda, en cuestión de lo que puede haber como coocurrencias, en estas dos condiciones también puede haber otras coocurrencias, ¿no? Que obviamente también afectan los procesos educativos y también van a ser distintos. Por ejemplo, si alguien tiene una coocurrencia de un trastorno del espectro autista y una dificultad de la lectura, no va a ser lo mismo sus necesidades a nivel básico cuando ya están en la educación superior. Y entonces, ¿qué en concreto se están haciendo en sus proyectos de investigación? Sí, en el mío estoy estudiando la motivación. ¿Por qué? Porque justo como presentan muchos retos, encontramos en los distintos artículos que hemos encontrado sobre estos temas que es un factor muy importante. Uno, porque la motivación está relacionada directamente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y dos, porque la motivación es un factor importante que haga que persistan dentro de la educación superior, justo por todos los retos a los que afrontan, ¿no? Entonces el hecho de que ellos se mantengan motivados de distintas formas, de forma intrínseca, que es algo más interno, y extrínseca, de forma más externa, es decir, también por medio de los docentes y del entorno, eso contribuye a que permanezcan no solo en la universidad, sino en el mejor de los casos, o en los casos más óptimos, que incluso concluyan, ¿no? Y si nos ponemos muy optimistas, pues que se puedan incorporar a la fuerza laboral, como es lo que se buscaría realmente con la educación inclusiva. Gracias. A lo largo de tu trabajo, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Uno de los principales retos son los mitos. Creo que está muy relacionado con lo que comentaba Brianda, de que por un lado algunos docentes no tienen toda la formación, algunos sí, ya sea porque es dentro de su propia formación básica lo que les enseñan, y otros es que los mitos se han ¿cómo decirlo?, esparcido, ¿no?, a nivel social. Entonces mucha gente supone creer lo que significan estas dos condiciones y entonces de ahí suele etiquetar,
¿no? Y entonces eso afecta a que en este trabajo de hacer una educación inclusiva desde la diversidad no vean también esta parte, porque lo valioso de hacer la inclusión es no solo ver los retos, sino también las habilidades que tienen los estudiantes con estas condiciones, ¿no? Y a veces se dejan como de lado estas habilidades, ¿no? Se tiene como este mito de, solo son retos, pero se omiten o ni siquiera se consideran estas habilidades, y entonces eso también es algo que implica o que hace que las personas supongan, en el peor de los casos, que ni siquiera tendrían que llegar a estos grados, o sea, al nivel universitario, o en el mejor de los casos a un posgrado, porque dicen de no, pues si tienes esto, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ese para mí sería uno de los mayores retos. Gracias. Brianda, pues bueno, tú estás trabajando justamente en una parte fundamental también, o sea, por eso les decía, es muy interesante sus trabajos, porque son ver a estas personas, ¿verdad? Pero desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, en tu caso estás trabajando lo que tiene que ver con la formación docente. ¿A partir de qué tú estás diseñando un programa para formación docente? ¿Se te ocurrió en lo que lees o cómo podemos nosotros construir un programa de formación docente? No, me interesó seguir un enfoque, que es el enfoque de investigación-acción, donde nos dice que la persona que está frente al aula, que está frente a la problemática de educar en la diversidad, de hacer modificaciones en la enseñanza debido a las distintas características que tienen cada uno de sus alumnos, es quien tiene esta necesidad es quien mejor conoce la problemática porque la vive día con día, y es quien tiene la necesidad pues de transformarla. Como parte de esta transformación, es necesario primero conocer a fondo de qué se trata, en este caso la alta capacidad y el TDAH. Para recoger las necesidades de capacitación del profesor, se lanzó un cuestionario que fue respondido por 366 maestros alrededor de la República Mexicana, en los estados de Veracruz, de Guanajuato, de Jalisco, quienes nos hablaron, nos describieron acerca de las necesidades de formación que ellos tenían, de las problemáticas que enfrentaban en el aula, y fue muy interesante, la verdad, lo que recogimos. Por ejemplo, alguno de los datos que nos arrojaron estos cuestionarios fue que, por ejemplo, el 21.81% de los maestros dijeron que su conocimiento sobre las altas capacidades era poco o nulo, mientras que el 46.3% nos señaló no tener herramientas, por ejemplo, para educar alumnos con TDAH, siendo que el TDAH es el trastorno con mayor presencia en la educación en México. Y, por ejemplo, sobre la doble excepcionalidad, incluso hasta el 6% de los maestros nos dijo no tener idea en lo absoluto de cómo educar a un alumno doblemente excepcional. Entonces, a partir de las necesidades que se recogieron de estos 366 maestros que están día con día frente al aula, estos fueron maestros de educación regular y de educación especial, fue que se diseñó el programa de formación docente. Qué interesante. ¿Y qué retos son los que te has enfrentado a lo largo de tu trabajo? Son numerosos, la verdad, numerosos retos, desde buscar un lugar, un espacio en el cual poner en marcha el programa de formación, ya que los maestros están muy, muy saturados todo el tiempo de responsabilidades de tipo administrativo. Todo el tiempo están ocupados llenando formatos que les solicita la institución para la cual trabajan. Tienen, la verdad, disponen de poco tiempo para destinar a la actualización. Como tal, el sistema de educación pública está escrito que tienen que estar actualizándose constantemente, pero la realidad es que no se les proporciona el tiempo para hacerlo, ni siquiera los espacios. Ellos tienen que destinar tiempo extra que fuera de su trabajo para actualizarse. También, por ejemplo, gran parte de mi estudio fue el encontrar esta doble excepcionalidad en la escuela en la que se aplicó el programa de formación docente, encontrarla en los niños, para lo cual se le solicitó a los padres y a los maestros que respondieran algunos instrumentos para poder identificar esta doble excepcionalidad. Esto fue un gran reto porque la verdad, el turno vespertino, que es en la escuela en donde yo apliqué ese programa, hay una gran apatía por parte de los padres, y también eso fue muy, muy difícil porque
complicó definitivamente el contar con la experiencia, con la perspectiva del padre para la identificación del niño. Gracias. Y en el caso de tuyo, Andrea, bueno, fíjense cómo si hay todo un hilo conductor, ¿no? Porque estamos aquí hablando, pues, de los maestros de primaria, pero también estamos hablando de la formación que no nada más es necesaria en educación básica, sino en educación superior, porque estamos viendo que estos alumnos sí pueden llegar con buenos apoyos a niveles de educación superior, y también los tenemos en el posgrado. Tú vas también, Andrea, más allá, porque no nada más estás evaluando los procesos motivacionales, sino también quieres hacer una intervención. Brevemente, ¿podrías hablarnos de en qué consiste esa intervención? Claro, mi parte y la idea, porque justo mi investigación todavía está a inicios, no tengo tanta información como la de Brianda, que ella ya recolectó información de los participantes, ¿no? De las personas con estas condiciones, y la parte de la intervención es justo que con lo que encuentre de la cuestión motivacional y lo que les ayuda a los estudiantes universitarios con estas ambas condiciones, podamos crear estrategias junto a los docentes, ¿no? Y justo tomando en cuenta lo que hablaba Brianda, porque así como pasa en primaria, si bien yo todavía no tengo esos datos recolectados de docentes en docentes, sí, por mi propia formación y por el contacto que tengo como doctores, como usted, doctora, encontramos que también tienen mucho trabajo administrativo, ¿no? Y ellos también a veces ven esta parte como, otra formación más, ¿no? O es trabajo extra. Y creo que ahora sí mi reto es hacer unas estrategias para ellos que sean accesibles, sobre todo que no se sientan como un trabajo extra, o que si sí se ven como un trabajo extra, vean que va a ser una ganancia, ¿no? Que les va a ayudar a ellos para tener justo una inclusión más sencilla, y justo para que también tengamos alumnos que realmente estén aprendiendo, y que ellos también van a sentir esta satisfacción de que los propios alumnos aprendan, ¿no? Porque también mi plan es ver también a ellos que los motivan, ¿no? Porque también como docentes también tienen que estar motivados, al igual como los alumnos, porque si los docentes no están motivados, ¿cómo le van a hacer para ayudarle a los alumnos a que ellos se motiven, ¿no? Cuando ellos también están repletos de distintos quehaceres burocráticos, ¿no? Que muchos también, no solo es la parte de docencia, sino también los que ya son profesores investigadores, ¿no? Y que también están en otro tipo de formación continua y otros retos que también tienen que cubrir. Pues son trabajos muy interesantes, sí, sobre todo porque tocan aspectos importantes que tienen que ver con educar para la diversidad y promover la inclusión educativa, como ya lo dijimos, en todos los niveles escolares, porque indudablemente pues sabemos que es un derecho que todas las personas tienen de acceder a servicios educativos de calidad, y que, como lo decimos, pues sean inclusivos. ¿Cuáles herramientas son las mínimas indispensables para que nos pueden dar aquí como recomendación para favorecer la atención e inclusión educativa al alumnado, tanto que tenga trastorno de déficit de atención con hiperactividad en cualquier nivel, ¿sí? Uh-huh. O trastorno del espectro autista, desde la educación básica hasta la educación universitaria? Sí, yo pienso que la mayor herramienta que puede poseer alguna persona en todo quehacer profesional es el conocimiento. Tienen que saber específicamente en qué consisten las condiciones que presentan sus alumnos, qué afectaciones pueden generar, y tomar estas características para adecuar su práctica. En el caso de los alumnos con TDAH, por ejemplo, ya Andrea nos podrá hablar en el caso del espectro autista, pues tienen que aprender a hacer las actividades que llevan a cabo llamativas, también a proporcionar en algunas ocasiones algún tiempo extra, porque los alumnos pueden llegar a distraerse en el desarrollo de la actividad. En el caso de la doble excepcionalidad, tenemos que incluir esta necesidad de estar imponiendo retos día con día, porque los alumnos con altas capacidades tienden a perder el interés de las cuestiones una vez que las comprenden, que les parecen sumamente útiles. Por lo tanto, cada día debe parecer un desafío para ellos. Gracias. Andrea, ¿algo que nos puedas comentar? Sí, yo creo que en el caso del espectro autista, algo fundamental es la anticipación, ¿no? O sea, que les digan que se espera que va a suceder,
¿no? Entendemos que dentro de la anticipación, vaya la redundancia, no podemos anticipar todo, pero que también podamos prevenir que va a haber momentos donde no, pero que sí tengan claridad sobre eso. Y en cuestión muy relacionado con la comunicación y la socialización, que utilicen una comunicación más explícita, porque luego eso sucede mucho en los niveles superiores, ¿no? Los textos suelen tener información que no es tan sencilla, ¿no? Que está como más encriptada, y eso hace que ellos pues también se pierdan o que a veces no entiendan la profundidad, ¿no? Y que eso también ya implica otra serie de elementos lingüísticos muy peculiares, ¿no? Como las metáforas, que sabemos que ya en el aprendizaje universitario hay mucho uso de metáforas, incluso en la cuestión de artículos científicos se sigue utilizando, ¿no? Pero solo que ya está lo que llamamos lingüísticamente lexicalizado, pues ya lo entendemos muy fácilmente, ¿no? Y a veces que ellos no lo entienden. Entonces creo que eso también podría ser algo primordial. Pues muchísimas gracias tanto a la maestra Andrea como a la maestra Brianda. Le agradecemos la participación de ambas. Sus aportaciones en esta sesión han sido muy interesantes y seguro que los resultados de sus trabajos de investigación serán muy importantes para contribuir en una educación inclusiva y en una educación de calidad. A los que nos han escuchado los invitamos a seguir en nuestras redes sociales del Doctorado Interinstitucional en Psicología a través de nuestra página de Facebook o en las páginas de cada una de las 6 universidades participantes, como es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Guanajuato, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Aguascalientes. También nos pueden escribir al correo mentesendialogomx@gmail.com. Muchas gracias. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.